vamos ahora al rumbo geopolítico. Me estaban haciendo señas, pero yo estaba buscando una información aquí. Cumpleaños. Yo cumplo años. Y señor, Y el Yacel señor cumpleaños hoy también. Iba a decirlo porque aquí... Yacel, ahora tú te das cuenta que cuando una gente está en el poder, Yacel tiene como una semana celebrando su cumpleaños. No me digas. Tiene un par de días celebrándolo, ¿eh? Ahí tú te das cuenta. Aquí no, Vianney No es y lo yo mismo, tuvimos que hacernos claro. de cuenta de que esos blancos ahí eran nuestro bico. Sí, No es lo mismo. ¿Cuántos son, Yacel? No, igual que tú, exactamente. 36. Digo, no, pues tú eres 88. Yo soy 88. Bueno, quizás no quería que los relevos. No importa, eso estamos ahí nosotros. Ay, son unos bebés aquí. Tenemos 15 años coincidiendo y siempre que me felicita Julio, yo dejo saber que el sentimiento es mutuo en el sentido estricto, porque cumplimos el mismo día específicamente. Para mí siempre un gran honor compartir con esta familia. Así es, para mí también un gran honor compartir contigo desde los pasillos de la Pucamaima, peleando con Yacel. Yacel, ayúdanos a comprender la visita de Blinken a la República Dominicana, que tú sabes que siempre hay muchas especulaciones en torno a esto y tú siempre has planteado que que todos tenemos derecho a nuestra opinión, pero no a los hechos, ¿verdad? Entonces quisiera conocer tu lectura sobre esta visita. Sí, ha sido la 9ª visita de un secretario de Estado americano a República Dominicana desde 1866. En aquel momento era inmediatamente después de la Guerra Civil Americana y era más que todo para tratar lo que servía como una propuesta de anexión de parte del presidente Buenaventura Báez. En otras visitas, recordaremos año 2020, Mike Pompeo vino a la toma de posesión del presidente Luis Abinader. 2016, John Kerry vino a la Asamblea General de la OEA. Hillary Clinton vino en el año 2009, entre otros que conocemos. Desde luego siempre hay teorías, siempre hay comentarios que se hacen, pero hay un hecho claro, inequívoco, preciso y directo, y es que el secretario de Estado jefe de la diplomacia estadounidense fue altamente elogioso del éxito que ha logrado República Dominicana a lo largo de los años. Somos hoy la 7ª economía de toda América Latina y el Caribe. Ya éramos la más grande de Centroamérica y de todo el Caribe, y eso pues se traduce también en más oportunidades de intercambio. El secretario de Estado Blinken habló sobre una participación más activa de nuestro país en la Alianza para la Prosperidad, que incluye la gran meta, que incluso tiene una estrategia nacional dictaminada por decreto del presidente Luis Abinader, que es la de nuestra inclusión en la industria de los semiconductores, algo que desde luego no sucede de la noche a la mañana, pero ya se está haciendo todo lo posible para hacerlo realidad, y es algo que una vez se concrete, transformará la economía de República Dominicana. Se habló también de nuestra participación en la iniciativa de seguridad de la Cuenca del Caribe, y en general tengo que decir que es una visita en un contexto altamente provechoso, porque por ejemplo el secretario de Estado Blinken va a Ecuador y tiene que hablar de crimen organizado. El secretario de Estado Blinken va a Guatemala y tiene que hablar del gran flujo migratorio y también de narcotráfico que hay en esa zona. El secretario de Estado Blinken va a Colombia y tiene que hablar de los cultivos de la coca. Aquí desde luego se habló de problemas, pero más que todo el problema que tenemos en nuestro vecino, más que todo, que es un dolor de cabeza para Estados Unidos, es un dolor de cabeza para la República Dominicana, y es algo que está en el interés de todos nosotros que se pueda resolver, porque mientras Haití logra mayor estabilidad, más tranquilos seremos también nosotros en el vecindario. Es una visita positiva, y así lo ha resultado también la prensa estadounidense. Siempre se habla de un poder oculto o de un objetivo detrás de una visita oficial. O sea, tú llegar a un país para expresarle a un presidente de la República, reconocerle su liderazgo en la región, etcétera, como la movilización de un secretario de Estado. ¿No crees que detrás de todo hay un trasfondo, hay quizá un mensaje subliminal? Yo creo que hay un mensaje implícito, que es el que acabo de mencionar. Si uno vio el comunicado del Departamento de Estado detallando la visita, está hablando, vamos a ir aquí. Ahí vamos de lo hecho a la opinión. Sí, claro. En el comunicado hablaba de Haití, pero en base a la inestabilidad tan rampante que sufren. Y en el mismo comunicado hablan del fortalecimiento de la alianza con República Dominicana. Pero de nuevo, por eso me resaltaba las visitas a otros países, donde se enfocan en crimen, donde se enfocan en cultivos ilícitos, donde se enfocan en movilidad humana por desplazamientos. En República Dominicana pueden dar un mensaje que es de los más positivos en toda la región latinoamericana y del Caribe. Ahora, desde luego, siempre hay conversaciones que se puedan tener donde surjan uno que otro tema. Una de las que sí podemos hablar muy detalladamente es la visita de Hillary Clinton del 2009, porque está incluida en Wikileaks. Entonces ahí se sabe todo lo que hablaron en privado en ese momento. Y la visita de Henry Kissinger del año 1976. Cuando Blinken no durmió en Haití, cuando estuvo en Haití, él
Lo hizo en República Dominicana, porque él leía un artículo en The Economist, el editor diplomático, que él fue testigo porque él andaba con Blinken, y él decía que por la situación de inseguridad en Haití, ellos decidieron trasladarse a la República Dominicana. Sí, y ha sucedido en otras ocasiones, porque por ejemplo, cuando el 15 de abril del año 2009 Hillary Clinton visitó Haití, estuvo allá en la mañana y en la tarde estuvo aquí, en la noche durmió, continuó su agenda el día siguiente y después de ahí fue que se retiró, porque lamentablemente esa inseguridad tan rampante de Haití es algo como muy distinto al año 94, o mejor dicho 95. Incluso hasta los artistas que vienen de ayuda van un rato a Haití, pero se quedan aquí. Bueno, el que va a Haití, cuando un mandatario va a Haití, una persona importante, tiene que ir de acechones, como decimos nosotros. Eso es, yo voy, hablo rápido y vámonos de aquí, porque ahí no hay seguridad para nadie. Precisamente, el tema de Venezuela. Sí. Venezuela, Blinken, se habló de esto aquí también, y sobre todo el canciller Iván Gil, canciller de Venezuela, dice, explica que... Iván Gil es canciller venezolano. Sí. Gil explica que Blinken está organizando un golpe de Estado para Venezuela, que él está en eso. No, eso es un disparate de parte de Venezuela, porque el golpe de Estado lo están dando ellos en contra de la voluntad popular ejercida de manera contundente. Ahora bien, tú estabas haciendo un comentario al cual yo le quiero sumar algo. Cuando aquí tuvimos la guerra civil en 1965, de abril a septiembre, ¿en qué momento tuviste a Juan Bosch liderando combates? ¿En qué momento tuviste al presidente derrocado en las calles? ¿En qué momento él volvió al territorio dominicano? Nunca. Él era el símbolo de ese conflicto, pero se quedó en Puerto Rico. Con eso yo no lo estoy atacando. Lo que estoy diciendo es que no es inédito que la persona que asumiría la jefatura de Estado no esté en el territorio. Porque, por ejemplo, en ese momento, Joaquín Balaguer, que estaba exiliado en Nueva York, lo que hizo fue que retornó a República Dominicana y dijo que no se iba de ninguna manera y que se lo sacaban de la parte que controlaba el gobierno de concentración nacional, pues él se iba a ir al lado de Camaño. Camaño dijo, sí, que lo recibimos. Balaguer vino a la muerte de su madre, que no falleció en ese año. Exacto. Él utilizó como excusa que su madre estaba muy enferma. Pero en el caso venezolano, diríamos que genera un poco de desazón, porque ya otros líderes también se han ido al exilio. Claro. Entonces eso como que moralmente debilita la lucha por la libertad. Sí, es una interpretación que se ha dado. No lo estoy minimizando, sin embargo, son momentos de decisiones difíciles. Y en ese contexto, la decisión que tomaron era que resultaba más propicio para la causa libertaria preservar su vida e integridad física. Pero por eso hacía la comparación de cuando el Partido Revolucionario Dominicano y sus seguidores, y quizás personas que no eran necesariamente perredistas, pero que entendían que era necesario el retorno de Juan Bosch al poder, y él no volvió nunca durante la guerra, hasta que se acabó la guerra. Con Juan Bosch pasó, perdóname, Julio Ernesto, que él necesitaba garantías para venir al país. Fíjate que cuando asesinan a Trujillo, Ramfis está en Francia, y Ramfis llama aquí y dice, ¿hay garantías para yo ir al país? Sí, general, venga. Y fue recibido con bombos y platillos en el aeropuerto. A veces, ¿por qué? No, y mandaron una comisión primero. Que claro, porque lo interesante es que haya garantía. Quizás Juan Bosch no le dieron garantías si retornaba de Puerto Rico cuando se encontró en el exilio. Balaguer vino con una excusa. La excusa de la enfermedad de su mamá, que estaba muy grave, estaba muriendo. Habló mentira, y cuando fueron a la casa a decirle, usted tiene que irse, lo que dio fue un discurso grandilocuente y dijo, aquí yo no me voy nunca. Claro, y yo te voy a decir otra cosa. ¿Tú sabes de quién ellos tienen que aprender? De Zelensky. Tú ves a Zelensky, en todas las fotos que tuve con Zelensky, en cualquier país, él siempre está vestido como de guerra. Pero él tenía el poder. Sea, simbólicamente. Porque él ya había ganado la elección. Es verdad. Entonces, eso es verdad. Pero él siempre está vestido como que está en la guerra, que está en una situación difícil, que Ucrania está luchando por la libertad. Pero Edmundo salió comiéndose un heladito. Eso, de nuevo, hay que recordar que el mundo es el símbolo electoral porque inhabilitaron a todas las figuras que tenían ese tipo de liderazgo. Eso dije yo al principio. Entonces, ¿y qué pasa con María Corina entonces? ¿En qué estatus queda ella en Venezuela? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Podemos ver esto? O sea, ¿dónde encontramos la esperanza? Como que no se Esto está avanzando todos los días y todos los días vamos a ver cosas distintas. Lo cierto es
que es una situación lamentable que afecta a toda la región porque ya hay 8 millones de venezolanos desplazados por todo el hemisferio occidental y mientras ahí no haya paz, va a ser muy difícil que el resto de la región se sienta estable. Porque cuando vemos todas estas declaraciones, claro, desde luego, hay la solidaridad democrática, pero también está ver esos desplazamientos tan grandes. O sea, aquí hay más de 100.000 venezolanos. Más de 135.000 ya hay. Sí, efectivamente. Aunque muchos han salido desde ese último conteo. Yo puedo hablar con conocimiento de causa porque al haber sido vicecanciller para asuntos migratorios me tocó el proceso de normalización, pero hubo muchos que cuando se le eliminó la multa se trasladaron a Europa, reunieron dinero aquí y se fueron a otras partes. Pero hay más de 100.000, aunque el pico varía, pero hay más de 100.000 en un país como el nuestro. Hay más de 2 millones en Colombia, hay alrededor de 180.000 en Panamá, hay 400.000 en Brasil, hay 600.000 en Perú y todo eso genera presiones de política interna porque fue el legendario presidente de la Cámara de Representantes americana, Tip O'Neill, que dijo toda política es local y eso incluye a la internacional. Entonces es un tema de interés. Claro, está la solidaridad democrática, como la que exhibe República Dominicana, pero también está el tema de que queremos estabilidad. Queremos estabilidad en Haití, queremos estabilidad en Venezuela y buscamos también estabilidad en Guatemala, recordando que aquí vino a la semanal el entonces presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, cuando querían impedir su ascenso al poder. Entonces República Dominicana es coherente. Bueno, antes de pasar a Honduras, otro tema interesante como Francia, Yatzel, estas declaraciones nuevas de Diosdado Cabello en la que habla de una deuda que tienen los dominicanos con el tema de Petrocaribe, ¿qué conocimiento tiene de eso? Claro, desde luego, siempre hay que ver más el detalle desde el punto de vista económico, pero la deuda de Petrocaribe, hay que recordar que esa se compró incluso con descuento en un momento donde Venezuela estaba muy escaso de divisas. Ahora, no estamos hablando de una persona que habla con datos reales y concretos. Estamos hablando de una persona que habla como un matón. Porque él está hablando también es a su gente allá. Él está queriendo poner, aquí tenemos el poder, aquí tenemos todo esto. Entonces, no siempre tenemos que verlo hacia afuera, sino el mensaje que le está mandando a la gente dentro, que es lo que esperan de él, que es ese cinismo. Entonces, la deuda grande, República Dominicana ya prácticamente no la tiene con Venezuela porque se compró. Y qué doloroso que tuvieron que hacerlo de esa manera, pero entraron en esa desesperación al punto de que terminaron destruyendo en gran medida su propia industria petrolera, que de la única manera que van a poder rescatarla es con inversión y nadie va a invertir donde no hay la más mínima seguridad jurídica, porque a veces no se trata solamente desde el punto de vista del recurso natural, se trata también de que el inversionista, el que va a poner en juego su capital, pueda haber algún tipo de garantía. Y hoy en día no la hay porque todo depende de la voluntad del autócrata. Yatzel, vámonos a Francia. ¿De dónde se le ocurre a Macron designar a Michel Barnier como primer ministro? ¿De dónde sale esta salida? Como había mencionado en la última participación, que todavía Francia no tenía primer ministro, iban 2 meses, pero que había un choque. Francia tiene, y muy resumidamente, el sistema de gobierno semipresidencial, en el cual el presidente es el jefe de Estado y delega la jefatura de gobierno en un primer ministro que él nombra, pero que está sujeto a la autoridad parlamentaria. Suena como que es un trabalengua, pero lo explico. Él lo puede nombrar por decreto y ahí puede gobernar. Sin embargo, el Congreso puede destituirlo. Entonces, lo lógico es que sea alguien que comande la mayoría del Congreso. Si no logra comandar la mayoría del Congreso, por lo menos la tolerancia de una parte importante del Congreso. Entonces, en Francia, el partido que tiene más diputados es el Partido Encuentro Nacional, que es el nacionalismo antimigrante. Pero la alianza electoral... El de Marine Le Pen. El de Marine Le Pen es el que, como partido, tiene más diputados. La alianza electoral que más diputados sacó fue el Nuevo Frente Popular, que es la izquierda, que incluye a populistas, comunistas, socialdemócratas y verdes. Es una alianza amplia, pero ninguno de ellos tiene por sí solo una mayoría. Entonces, el oficialismo, que es la coalición de Emmanuel Macron, estaba a segundo lugar como alianza, pero nadie se acercaba a los 289 diputados. Entonces, ¿qué hizo Emmanuel Macron tras 2 meses de discusiones? Decidió que la oficina de primer ministro recaería sobre un militante del Partido Republicano, el partido heredero del general Charles de Gaulle, pero también con Jacques Chirac y también con Nicolas Sarkozy, que quedó 4º lugar como coalición electoral, pero recibiría el apoyo en pleno de la coalición de Macron y parece que recibiría por lo menos la tolerancia de los nacionalistas, es decir, sería menos propenso a ser destituido. Y por eso el sábado vimos una gran protesta de parte de la izquierda que quiere entonces destituir a Emmanuel Macron porque entienden que les robaron el derecho a gobernar. Sin embargo, de nuevo, esto podrá ser poco elegante, pero es lo que permite el parlamentarismo porque, de nuevo,
¿quién es el partido que más diputados tiene en España? Partido Popular. ¿Pero cuál es el partido que gobierna? El Partido Socialista Obrero Español, porque fue el que logró una coalición por encima del principal. Igual en Canadá, ¿quién fue el partido más votado? El Partido Conservador, pero ¿quién gobierna? El Partido Liberal, porque fue el que logró una mejor cohesión de los diputados. Yo personalmente, ustedes le preguntan a Yatzel, yo soy más parcial a los sistemas de presidencia electa por mayoría absoluta como jefatura de Estado y de gobierno. Pero eso no es lo que tienen la mayoría de países. Tienen este tipo de sistemas que si hay una cultura política madura, puede funcionar. Por ejemplo, tú que conoces a Alemania, y Alemania ha cambiado, pero en Alemania tradicionalmente se respeta que el que quedó más votado, aún sea por un solo punto, como pasó ahora con el Partido Socialdemócrata, el SPD, forma gobierno apoyado por los otros. Pero esos son los alemanes. En otros lugares pasan las elecciones y comienzan las negociaciones. Me imagino que si no han visto, se los recomiendo, pero la serie danesa, Borgen, sí, yo la he visto. Que los primeros 2 episodios giran en torno a cómo se iba a armar el gobierno, porque hubo un partido que quedó tercer lugar, pero que ese partido tenía la balanza y le ofreció, por ejemplo, habían 2 partidos grandes que estaban peleándose por formar gobierno, y el tercer partido le dice a uno, mira, o tú me apoyas a mí, que estoy en tercer lugar, para ser primera ministra, o yo apoyo al otro para que sea primer ministro. ¿Qué tú prefieres? ¿Tener la mitad del gobierno o quedarte con 0? Y entonces finalmente el que quedó tercer lugar, ese sistema así negocia con los votos ya obtenidos. No, sí. Esa parte a mí no me gusta mucho, porque es un tema, es como que aquí, para que las personas que quizás no entiendan, aquí las alianzas se hacen antes de las elecciones. Ya tú vas aliado a las elecciones. Porque son electorales. Exacto, son electorales. Sin embargo, en esos países tú dices, bueno, tú sacaste 50 votos, yo saqué 50, entre los dos tenemos 100 y discutimos en base a esos 100 y así. Sin embargo, sí quiero mencionar que aquí históricamente, precisamente porque nadie lograba grandes mayorías, las grandes mayorías comenzaron aquí fue en el siglo XXI, sí había grandes negociaciones postelectorales, porque por ejemplo, en 1994, el PRD como partido sacó más diputados. Segundo lugar fue el Partido Reformista y tercer lugar el PLD, que tenía solamente 12 diputados, pero tenía un senador. Entonces, ¿qué sucedía? El Partido Reformista tenía 15 senadores de 30, el PRD tenía 14 y el PLD tenía 1. Si el del PLD votaba con el del PRD, había un tranque y no había presidente del Senado. Pero entonces, ¿qué hizo el Partido Reformista? El Partido Reformista quería la presidencia del Senado, pero le ofreció al PLD, que tenía solamente 12 diputados, quédense ustedes con la presidencia de la Cámara, que nosotros vamos a poner nuestros 45 diputados con los 12 de ustedes. Danilo Medina fue presidente de la Cámara y Jaime David Fernández Mirabal, entonces votó por Amable Aristi como presidente del Senado, y eso fue postelectoral. El Partido Reformista sacrificó una Cámara que ya el PLD tenía, porque era la mayoría del 90 al 94, en el 94 pasa a ser minoría, y el partido grande arriba le interesaba más el Senado, dicen, quédense ustedes con esto, yo me quedo con esto otro. Solo que aquí ya eso ha ido desapareciendo porque el 2006 en adelante todo el mundo tiene mayoría y grande. Yatzel, vámonos a Honduras. Hay un escándalo en Honduras porque hubo un video que publicó Inside Crime sobre unos narcotraficantes hablando con su cuñado, el hermano del expresidente Zelaya, donde se le ofrecían $650,000 para que apoyara el Partido Libre. ¿Tú crees que esto puede, hasta dónde puede llevar esto? ¿Qué puede desencadenar esto para Xiomara Castro, para la presidenta de Honduras? Tenemos que trasladarnos geográficamente al Triángulo Norte Centroamericano. Y el tema de la extradición, que también se estaba debatiendo allá en Honduras. Sí. Tenemos que trasladarnos a la geografía del Triángulo Norte Centroamericano. Honduras, por su posición geográfica, es uno de los lugares más apetecibles para los traficantes de estupefacientes. Entonces, obviamente, eso también ha significado una gran corrupción de las estructuras políticas. Actualmente hay un expresidente que ha sido condenado a 45 años en Estados Unidos y que fue extraditado del Partido Nacional. Sin embargo, en ese juicio, buena parte de los narcotraficantes ya condenados por otras situaciones que sirvieron como testigos, dijeron que no era solamente a él que le daban, sino que también le daban a otros y mencionaron algunos nombres. Entre esos nombres estaba el secretario del Congreso, que es cuñado de la presidenta de la República, y surgió un video en el cual se nota a una parte de estos narcotraficantes que aparentemente, sabiendo que ellos están a punto de caer, pusieron cámaras en relojes y comenzaron a hablar. Bueno, miren, por ejemplo, a Julio Ernesto le gusta mucho la salsa. A mí me gusta la salsa, pero también me gusta la música urbana. Y hay una canción que se llama Sucesos, de Lito y Polaco, en la que tiene la línea que uno estaba insistiendo en hacer preguntas viejas.
Entonces uno ve este video y comienzan a hacer preguntas. Por ejemplo, en una pregunta, uno de los narcos, ¿tú te acuerdas de este que mandamos matar porque le dio 500,000 a este político y después el político no nos respondió y tal cosa? O sea, ahí se desahogaron hablando de todo. E incluso el diputado, que ahora ha renunciado a esa investidura, menciona que la mitad de lo que le iban a dar, que eran $650,000, él se le va a dar al comandante. Y el comandante, entienden algunos, que es hablando del líder del partido. Es algo muy serio. Que entonces se suma al hecho de que 3 días antes de que saliera el video, la presidenta había denunciado el tratado de extradición hacia los Estados Unidos. Entonces muchos creen que ese rompimiento de un acuerdo de extradición puede haber sido porque sabían que venía ese video y porque en el mismo juicio a su antecesor se mencionó a su esposo y a su partido político, porque de nuevo, aquí estamos hablando desde el punto de vista de las alianzas preelectorales y postelectorales. Y el crimen organizado hace alianzas pre y hace alianzas post. No son gente de un partido. Buscan cómo corromper las redes. Eso no quiere decir que yo estoy diciendo que alguien es 100% culpable. Estamos hablando que es una situación difícil. Muy difícil. Y que todo apunta a que la elección presidencial de Honduras el año que viene, que va a ser en noviembre, puede ser una de las más sucias, y cuando digo sucias me refiero en torno a las acusaciones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el acuerdo de extradición ahora? Lo rompieron. Ellos rompieron el acuerdo de extradición. O sea, ya no puede ser, por ejemplo, la presidenta o el expresidente Zelaya no puede ser extraditado hacia los Estados Unidos. Ahí se van a dar serios debates legales. Incluso la interpretación que se está dando ahora mismo es que solamente tendrían que atender solicitudes previas a la denuncia del tratado. Incluso desde la cárcel, el expresidente condenado dijo que aun cuando le dijeron que era muy posible o hasta probable que se pidiera su extradición, él no pensó en romper el tratado. E incluso, si recordarán, ese presidente salió del poder en enero del año 2022, pero ya en febrero estaba siendo arrestado y extraditado. Entonces, de nuevo, Honduras vio el golpe de Estado en el año 2009, wow, 26 de junio del año 2009, y ese mismo año tuvo elecciones, y fueron elecciones muy convulsas. Horrible. Después, en el año 2013, nuevamente fueron elecciones bastante convulsas porque el sector derrocado quiso volver al poder. En el 2017 se acusó de fraude al sector ganador. 2021 pasó casi sin mucha pena porque fue una victoria muy contundente, pero pareciera que la elección del 2025 va a ser una elección desde el punto de vista de acusaciones mutuas con crimen organizado. Por eso marco mucho la diferencia con República Dominicana, donde no es que no tenemos crimen organizado, aquí tenemos un problema de lavado, pero por nuestra posición geográfica no somos generalmente un punto tan apetecible para llevar principalmente cocaína suramericana a el territorio mexicano, que es lo que permite llegar a Estados Unidos. Porque mucha gente a veces se sorprende, pero México no produce cocaína a gran escala. Pero México es la frontera. O sea, el México ser la frontera es uno de los lugares más sensibles. Porque tú llegas allá y probablemente ya llegaste al gran mercado. Bueno, vamos a agradecer a Yatzel Román, ¿verdad? Para tomar algunas llamadas finales, su participación aquí en el rumbo de la tarde, en el rumbo geopolítico, ese recorrido que hicimos por distintos países. ¿Tú vas a agregar algo? Entonces vamos ahora a tomar algunas llamadas para que la gente se comunique con nosotros los últimos 2 o 3 minutos de este programa.